movilización entre las comunas. Para abordar este tema y profundizar, hacer este doble clic, ya estamos en contacto con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, muy buenos días y bienvenido a Doble Clic. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, un tema bastante interesante porque mucho se ha hablado sobre la reactivación educativa en nuestro país, los desafíos pendientes en materia no solamente de aprendizaje, ¿no es cierto?, con la merma que se provocó producto de la pandemia de COVID-19 y el cierre de las escuelas, que fue uno de los más prolongados en el mundo, y en donde está de relieve hoy día estas cifras que ustedes han dado a conocer sobre la inasistencia grave de los estudiantes. Quisiera partir preguntándote básicamente por qué se da este fenómeno, por qué estas cifras que son tan preocupantes de inasistencia grave de escolares. A ver, después de la suspensión de clases producto de la pandemia, y esto ocurrió en todo el mundo y sigue ocurriendo en todo el mundo, las cifras de asistencia en todos los niveles, parvularia, básica y media, se demoraron en retornar a la normalidad. Muchas veces se argumentó que era por el miedo que seguía habiendo a contagiarse, por las restricciones al tránsito, por todavía se mantenían ciertas formas de trabajo remoto que evitaban que se normalizara totalmente la vida cotidiana, digamos. Y entonces las cifras de asistencia se demoraron en retomar. Pero una vez que ya se normalizó totalmente la situación, hoy día ya las mascarillas están también en el pasado, quedó una brecha de inasistencia grave o crónica en muchos sistemas educativos del mundo. En Estados Unidos hace unos días salió la cifra 15 millones de estudiantes con inasistencia crónica, y en Chile nosotros sacamos el dato, son 700.000, casi 700.000 estudiantes a esta fecha faltando asistiendo menos del 85% de 85% o menos de los días en los cuales debieran asistir. Y entonces no podemos darle, digamos, justificar esta brecha por los temas de la pandemia. Esto ya no están. Uh-huh. Pero en todas partes del mundo se ha mantenido esa diferencia. Y la tesis más aceptada, que obviamente es muy difícil de probar, pero la más aceptada, es que hubo una pérdida de valorización de la asistencia presencial al colegio. Por decirlo de simple, cada vez menos papás dicen, o cada vez más papás dicen, no importa que falte un día, no importa, lo hace en la casa, ahí después se pone al día, como bajarle la importancia, la valorización social uh-huh. a la asistencia presencial al colegio. Y eso obviamente preocupa muchísimo. Daniel, y en ese sentido ustedes también tienen un estudio acabado con respecto, por ejemplo, al rango etario. ¿Son más las mujeres, más los hombres los que tienen estas inasistencias graves? Y también me imagino que hay un catastro con respecto a lo que está pasando en regiones. En términos de género no hemos estudiado ese tema en esta publicación, al menos. Sí, las edades es variable y históricamente la inasistencia se comporta por normalmente factores climáticos uh-huh. o de ruralidad, es decir, cuando hay en el invierno donde hay mayor circulación viral, usualmente hay una mayor inasistencia en los alumnos más pequeños. También en sectores rurales, en invierno también hay menor asistencia por temas de traslado, de dificultad de movimiento, digamos. Pero tras la pandemia, esta baja fue bastante homogénea, fue bastante generalizada y golpeó mucho más fuerte en parvularia. En parvularia ya ni siquiera podemos decir que es un problema de asistencia, uh-huh. ya es un problema de deserción. No es deserción porque no es que los niños abandonen, sino que los papás ya no los matriculan. Claro. En educación parvularia. Y eso es como una manifestación mucho más grave de lo que estamos hablando. Y respecto a las regiones, uh-huh. el norte del país sistemáticamente tiene más problemas de asistencia que el resto del territorio. Ha mejorado, efectivamente ha mejorado y tiende a un mayor, a acercarse más al promedio, pero Antofagasta, Atacama siguen siendo los más complicados en esta materia. Uh-huh. Daniel, y en ese sentido, cuando tú dices, claro, la mayor afectación se vio en la educación parvularia, ¿eso podría tener, por ejemplo, alguna relación con lo que pasó
y con lo que pasa con el mercado laboral actual, en donde la mujer ha perdido participación durante la época de la pandemia, no se han recuperado todavía esos puestos de trabajo y por lo tanto quizás para esas madres o esos padres es más relevante que los niños se queden en casa al cuidado de sus mamás, por ejemplo, versus a que vayan al colegio. Y por otra parte, también alguna de las críticas que se hace o también análisis que se hacen es con respecto a cuál ha sido el impacto, por ejemplo, del sistema de admisión a los colegios y también, por otra parte, el comportamiento o el funcionamiento de los denominados SLEP. A ver, lo primero, tú das en un punto central que es clave, que es la relación entre la asistencia y el empleo femenino. Todavía en nuestro país, lo ha dicho muchas veces el presidente, las labores de cuidado caen de manera desproporcionada sobre las mujeres y por lo tanto la inasistencia o asistencia, la disponibilidad de las escuelas y de los jardines para las familias son clave para el empleo. Y ahí tenemos un problema de oferta de calidad. Es decir, no es que no hayan cupos, pero son cupos que no son preferidos por las familias o por las madres. No están en un lugar donde les quede cómodo para dejarlo, o el lugar donde tienen disponible no lo consideran seguro, no lo consideran de calidad suficiente, y por lo tanto se sacrifican, por decirlo de alguna manera, y no lo envían, y con eso perdemos la posibilidad o sea, la familia pierde la posibilidad de otro ingreso y la mujer obviamente de desarrollo profesional. Entonces, ese punto que es clave, más que verlo desde que, o por lo menos como yo lo veo, no es desde que no haya trabajo, entonces no vayan al jardín, sino más bien al no haber una oferta adecuada de sala cuna y de jardines infantiles que sean satisfactorios para el estándar que las mamás quieren, necesitan y esperan para que sus hijos estén principalmente seguros. Al no estar esa oferta, hay una restricción al empleo femenino, que yo creo que es algo que espero que el proyecto de Sala Cuna, que quizás ha estado conversando, prospere en esa dirección. Y lo segundo, yo creo que vincular la inasistencia con el sistema de admisión no es correcto. Ya, porque era uno de los argumentos que daba ayer el presidente de la MUT, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, que decía, claro, aquí pasa que con el sistema de admisión los niños son derivados a colegios que les quedan muy lejos de sus casas y por lo tanto ahí también hacía un punto con respecto a que eso podría tener una incidencia en cuanto a los altos índices de inasistencia grave. Puede haber en algunos casos, digamos, pero el mal funcionamiento cuando el sistema de admisión falla y no logra otorgar buenos cupos o cupos preferidos por la familia, es en general algo porcentualmente pequeño. No podemos asignarle los 600.000 personas que están, o sea, niños y jóvenes que están con inasistencia grave a un problema de asignación en el SAE. Yo creo que ahí se está forzando un poco el argumento. El SAE tiene problemas, efectivamente los podemos discutir en otro momento, pero creo que no se relacionan con la asistencia. Creo que eso es un salto que no hay cómo probar esa tesis. Y respecto a lo otro con los servicios locales, yo creo que los servicios locales tienen muchos problemas, muchas dificultades que están muy ampliamente diagnosticadas, son conocidas. El problema es que no son abordadas. Y el proyecto, el gobierno presentó un proyecto de ley que aborda algunas de esas cosas, no todas. Se está tramitando bastante lento y lamentablemente es algo bastante marginal respecto a los verdaderos problemas del sistema de los SLEP, y hasta que eso no se aborden de verdad, los SLEP van a seguir dando problemas y siendo conocidos más bien por las cosas negativas que por las positivas. Claro. Estamos conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, otro de los puntos también y que preocupa es sobre la inasistencia grave es si esto finalmente es la antesala de lo que también está haciendo o está teniendo cifras también preocupantes, que es la deserción escolar. ¿Ese es el paso previo a ese fenómeno también o son cosas que van por carriles distintos? No, están absolutamente relacionadas. De hecho, la inasistencia crónica o grave es precursor de la deserción. Porque lo que hay que pensar acá es que lo que mantiene la comunidad educativa la asistencia depende de la comunidad educativa. La comunidad educativa se basa en vínculos, en cómo tú te
relacionas de forma práctica, académica, pero también emocional y social con una comunidad que es tu colegio, tus pares, las familias de tus compañeros, tus profesores, los asistentes de educación, todo el mundo. Uh-huh. Cuando ese vínculo se debilita, por ejemplo, por lo que pasó en la pandemia, por no verse, pero también cuando empiezas a faltar, esos vínculos empiezan a debilitarse. Ves menos a tus amigos, te relacionas menos con tus profesores, tu familia se relaciona menos con las familias de otros, y ese vínculo, al ir desarmándose, cada vez se justifica menos mantenerlo. O sea, uno no va al colegio solo porque está obligado, sino porque ve un montón de beneficios que tienen que ver con tu futuro, pero también con tu presente. No solamente uno va al colegio para después salir y ir a la universidad o al CFT o en fin, o titularse, sino también porque es un buen lugar para estar para niños y jóvenes. Claro, para sociabilizar. Exactamente. Y cuando esos factores se debilitan, obviamente la posibilidad de deserción es mucho más grande, porque yo empiezo a evaluar que lo que hay afuera del colegio puede ser más interesante hoy que lo que hay dentro del colegio. Y ahí aparecen cosas como, por ejemplo, el trabajo informal. Claro. Por ejemplo, ir a acompañar a tu papá a la feria, o a su trabajo y ayudarlo. Oye, es más interesante esto aquí, además gano un poquito de plata versus lo otro. Entonces, el vínculo que es capaz de generar la comunidad educativa, el proyecto educativo en las familias y en los estudiantes es clave para la asistencia. Aquí uno no puede pensar que va a mantener la asistencia cerrando las rejas y obligando a los alumnos que estén encerrados en el colegio. Es reforzar los vínculos. ¿Y de qué manera se refuerzan esos vínculos, Daniel? Porque aquí también hay un plan de reactivación del gobierno. ¿A tu juicio está siendo suficiente? ¿Cómo está resultando también desde el punto de vista de la estrategia o el plan que ha elaborado el Ministerio de Educación para precisamente reforzar no solamente el poder volver a tener el nivel de contenidos, de aprendizaje de los alumnos, sino que también el poder incentivar la asistencia de los alumnos y poder comenzar a bajar estos niveles de inasistencia? Mira, hay varias cosas. Respecto al plan, el plan que el Ministerio ha propuesto está bien orientado, digamos, sus pilares abordan esencialmente los temas que hay que abordar, que son la asistencia y revinculación, la convivencia y los temas académicos del aprendizaje. Pero lamentablemente este plan es y ha sido, desde que se fundó hace 2 años, muy pequeño en cobertura y en recursos. O sea, las tutorías, por ejemplo, que son la principal herramienta académica, que son básicamente que un adulto acompaña a un joven para mantenerlo vinculado a sus estudios, tuvo una cobertura de 20.000 estudiantes, cuando solo en primero básico hay 200.000 estudiantes. Claro, Entonces, hay un proceso de tutorial que haces alusión tú, en donde también participaron muchos profesores, por ejemplo, jubilados o adultos mayores que hicieron también estos procesos de tutoría. Así es. Y también universidades se adscribieron y pusieron a estudiantes de las universidades a esto, instituciones, digamos, fundaciones que se incorporaron, pero aún así la cobertura es muy menor. O sea, son 3,5 millones de estudiantes y estamos cubriendo 20.000. Y así con varios de las otras políticas. O sea, están bien orientadas, pero son muy pequeñas en cobertura y en financiamiento. Pero la pregunta que encuentro más interesante de lo que tú planteabas es cómo se puede enriquecer la experiencia escolar para mantener esos vínculos. Y a mí me parece que lo clave aquí es fomentar en la escuela actividades que sean atractivas y que permitan, entre comillas, competir con el mundo de afuera. Entonces, eso tiene que ver con disponibilizar, por ejemplo, más espacios deportivos, más oportunidades de temas de arte, digamos, enriquecer la experiencia escolar. Y nosotros en Acción Educar, de hecho, hicimos una propuesta el año pasado de una subvención especial de emergencia, que no era tan cara, y esta propuesta política lo que buscaba era entregarle recursos a los colegios justamente para enriquecer temas como el deporte, la recreación, el arte, la música, de manera de hacer más atractivo el colegio para los estudiantes y de esa manera reconstruir ese vínculo. Sabemos que tanto esas áreas del currículum, las artes y el deporte, son temas que generan esos vínculos, que los refuerzan, que además los alejan, son, digamos, positivos, alejan a los estudiantes de conductas negativas y permitiría reforzar ese vínculo. Ahora, de eso se ha hecho, yo no tengo antecedentes que se haya hecho mucho. Claro, por ejemplo, aprovechando el envión de lo que fueron los Juegos Panamericanos en nuestro país, en donde todos estábamos tan entusiasmados con el tema del deporte, era quizás también una de las
oportunidades, ¿no es cierto?, para poder avanzar en esa línea, como dices tú. Y por otra parte, yo creo que también eso implica que cada una de las unidades, cada una de las escuelas también, dentro de su planificación, de su estrategia, de plan educativo, también contemplen estas áreas que son tan relevantes, como decías tú, para poder generar ese vínculo entre los estudiantes y la comunidad educativa. Claro, pero para eso necesitan dos cosas. Primero, tiempo. Entonces, el ministerio permanentemente presiona, y sobre todo la superintendencia presiona y absorbe el tiempo de los colegios en un montón de regulaciones y burocracias absurdas que están todas detectadas. Existe un informe que se llama Todos al Aula, que es clarísimo respecto a toda la burocracia innecesaria que tienen los colegios. Es importante abordar eso, sacar todas esas restricciones y permitir que los colegios tengan tiempo para educar. Eso es uno. Uh-huh. Y lo segundo, para temas como deporte, arte, en fin, se necesitan recursos y se necesitan profesores y educadores preparados para esas áreas. Y ahí, de nuevo, los recursos del Ministerio de Educación están hoy día pensados en dos cosas: la condonación del CAE, que vimos todo lo que pasó con eso previo a la cuenta pública, y el pago de la deuda histórica de los profesores. Ambas políticas o ambas ideas cuestan cada una sobre los $10.000 millones. Entonces, si tenemos esos gastos en la mesa, nunca vamos a tener plata para poder meterle a estas cosas. Y es ahí donde uno puede decir estructuralmente que el Ministerio de Educación está desorientado en sus prioridades. Porque lo que estamos comentando aquí es evidentemente una urgencia, no así la condonación del CAE. Claro que sí. Bueno, una discusión entonces política además que se va a tomar los próximos meses, sobre todo considerando que el gobierno ha comprometido el envío de este proyecto en el mes de septiembre para estar inserto dentro de lo que va a ser la discusión del presupuesto 2025. Daniel, quiero agradecerte este contacto con Doble Clic, una conversación bastante interesante y desafiante para las autoridades con respecto a las medidas que se puedan tomar para poder reactivar la educación en nuestro país y poder bajar estos niveles de inasistencia graves. Muchísimas gracias a ti. Un agrado. Buenos días. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar en Doble Clic. Les recordamos que esta conversación